Comenzamos con Apple. Bueno, este es la habitación o el lugar a donde están las novedades. Primeramente, Apple está teniendo algunos descensos sobre lo que es el arcade en los jueguitos de celular, donde muchos de ellos requieren suscripciones y según estadísticas no cuentan con las ganancias esperadas. Lo que pasa es que durante pandemia la gente jugaba mucho más, es la explicación que hicieron en la conference call, y ahora juega menos, por eso el descenso, así como algún descenso en la publicidad por algunas eh, campañas que no están funcionando. Otras cosas que está mejorando, bueno, Apple y Google tienen en la industria especificación para traquear información no querida, también está especificando o están teniendo en lo que es negocio, la pyme, ¿no? Negocios para el uso de diferentes artefactos de Mac, por ejemplo. Y es lo que está buscando, expandiendo las Mac, que si bien tuvo un auge el año pasado por sus nuevos lanzamientos, ahora está en baja. Bueno, abrieron varias tiendas, dos abrieron en India, no solo en Nueva Delhi, sino en Moembi y una en China. ¿Algo más acá? Y a ver si esto que tenía. Y esto es los nuevos diseños para pyme y para que tenga mayor publicidad o mayor aceptación en los marketplaces de los e-commerce. Bueno, el ejercicio 2022-2023 acumula un superávit de 54.158 millones de dólares, un 9,2% menor al año pasado. El segundo trimestre del 2022-2023, o de este año, de este periodo, da 24.160 millones, menor, 3,6% menor al año pasado. El resultado, esto se da principalmente porque el anterior trimestre, si se compara, porque no da esto la mitad, porque primero el anterior trimestre está aparejado a Navidad y tiene una semana más. El resultado integral es un 1% mayor, esto se debe a la tenencia en activos financieros, pero no vendidos. Es decir, una revalorización. Si hoy se venderían, entrarían en un resultado neto y sería mayor los resultados financieros. Bueno. La verdad, se están ahorrando 28 páginas, tiene, antes tenía 50, algo así. Los estados de resultados mejoras y bueno, eh, hay una baja de alrededor de 5.500 millones de dólares. También se debe por los márgenes brutos y operativos o menores ingresos en este estilo, pero hay una ganancia en en lo que es activos de deuda, en este caso, que hay una diferencia de alrededor de 9.000 millones respecto al año pasado. Por eso el integral asciende a 1% mayor que el año pasado. Bueno, acá hay dos personas que dieron la conference call. La dan tranquilo, contestan bien las preguntas, muy buenas preguntas también sobre la orientación de la empresa, donde apuntan, bueno, a inteligencia artificial, a India, a lo que es el Apple Pay y Apple Card para persuadir a los usuarios con mayor integración, debe ser el mercado de pago que recién estrena este trimestre para, bueno, dar financiaciones, dar beneficios, etcétera, etcétera. Lo que va del periodo se ha marcado ingresos récord en México, Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes. Eh, Nunca tuvieron tantos ingresos en sentido monto, a pesar que Estados Unidos no anduvo bien. Se ha invertido más de 200 millones para ser carbono neutral en 2030 y en el último año se redujo 30% de CO2 de dióxido de carbono, que equivale a 3,8 millones. Esto lo pone en la nota de prensa Apple, la empresa. Bueno, vamos acá. Acá me anoté algunas cosas, pero vamos a dos cosas. Primero,
como dijimos, los países, pero en este trimestre los récords estuvieron en Brasil, Malasia y India. Malaya. Hablan de, bueno, de diferentes funcionalidades. Por ejemplo, tiene Emergency SOS, que se hace en vía satélite en cuanto se roba o se pierde un celular, y algunas otras cosas más. Pero lo importante es el Apple Pay, donde no está muy buena la página, es muy agresiva la veo, pero lo va a ir mejorando con algunos descuentos, con mayor rapidez y que el uso de tarjetas de crédito y cash, aceptación en millones de websites y aplicaciones. Esto pues ya lo tiene Apple en sí. Una cosa más que me olvidé es la contratación como es a Ed Sheeran, que es uno de los cantantes de moda de hoy día, el 19 de mayo, que será dado por Apple TV, así como un gran evento para el trimestre, el segundo trimestre, ¿no? Bueno, los ingresos por venta acumulados son de 212 mil millones de dólares, una baja del 4,2 respecto al año pasado. Los costos de venta dan 119 mil 700 millones de dólares, una baja del 3,8, lo cual el margen bruto no retrocedió tanto, 30 puntos básicos nomás. El margen de EBITDA retrocede 170 puntos básicos y los inventarios suben un 51,3%. Esto se tiene más inventarios porque hubo mucha restricciones respecto al lockdown de China que se sufrió y se soportó el año pasado, ¿no? Sobre todo en la primera parte del 2022. Bueno, acá vamos a la 20, tenemos los márgenes brutos, como dije, 30%, disminuye bastante servicios, esto por inversiones, mayores gastos y un poco menos lo que es productos. En cuanto a los inventarios, como dije, hay mayores inventarios en lo que es componentes, donde sube alrededor del 100%, por eso los inventarios suben 50%. Más. Segmentos, tenemos el iPhone con el 55,2% de la facturación, con una baja del 4,2% por afectación de menores ventas de nuevos modelos lanzados. No se ha lanzado ninguno más, no vislumbraron ninguno tampoco. Sí le están dando mucha bolilla a servicios contenido Apple, donde se está expandiendo y incluso participan en diferentes premios, como el Globo de Oro, por ejemplo. Un incremento del 6% por incremento del servicio a la nube, el crecimiento de suscripciones a 950 millones. ¿Cómo justifican los servicios a la nube? Más para el usuario, no tanto para la empresa. Los usuarios necesitan guardar más video, no tienen la capacidad total, es decir, la capacidad gratuita, por lo cual ha crecido mucho para los cajoncitos de los usuarios. Hogar, accesorios, relojes, que es el 11,5%, bajaron un 5,4%. Igualmente se destaca que 3 de 4 compradores compran el último modelo de reloj de Apple. Los iPads suben 7,9%, principalmente por lanzamiento de nuevos iPads con generación chip o nuevo chip M2 a principios de este ejercicio, lo cual tuvo una gran aceptación, pero este trimestre, la verdad, ahora lo vamos a ver, bajó bastante. Las Mac no lanzaron nada, el año pasado se largaron a comprar todo, sobre todo en el último trimestre, en las MacBook Pro, lo cual bajan 30% en lo que va del ejercicio. Bueno, yendo acá, como dije anteriormente, empezando por el iPad que se lanzó en el primer trimestre, ahora tuvo un 13% de baja, bajan las Mac un 30%, bajan los iPhones un 4%, bajan los servicios, los accesorios para el hogar, relojes y todo eso, pero suben los servicios de las suscripciones, como dije, ya sea en la nube, para guardar videitos, fotos y demás, no menciona de empresa, como dije anteriormente, un 6% y en el trimestre un 5%. En cuanto a distribución geográfica, América, sea Canadá,
Bueno, en toda América, no, en Sudamérica también, con una baja del 5,8 por menores ventas de iPhone y Mac. Europa, que es el 24,4, baja un 2,7 por el euro y la libra debilitada frente al dólar. China, que se reivindica, pero tiene un descenso en la venta de 5,5 por menores ventas de iPhone y Mac, con RMB debilitado frente al dólar. Australia y resto de Asia. Hay una pregunta que le hicieron si India va a poder sufrir lo mismo que China. Tim Cook dijo que, que no, que no cree en los antecedentes de los países, que cada país es diferente. Australia y el resto de Asia, que es el 8,3, sube un 4,8 por mayores ventas de iPhone y Mac, focalizado por la campaña de India, que es el principal eh, colonización, para llamarlo entre comillas de alguna forma, de Apple en la entrada, ¿no? De hoy día, principalmente por la cantidad de bastantes. Japón baja un 6% por menores volúmenes de venta y debilidad del yen japonés respecto al dólar. Yendo a esto, vemos que hay una suba solo del resto de Asia y como vemos en campaña de trimestre a trimestre hay un 15%, lo cual se destaca. También está Filipinas, que está en venta récord y está en esta sección, ¿no? Bueno, todo lo demás bajan, como dije anteriormente, por lo que mencioné. Los gastos operativos dan 27.974 millones de dólares, un incremento del 10,4, donde se imputaron 19,5% más en investigación y desarrollo por mayores gastos en plantilla e inversión en nuevas tecnologías. Los gastos administrativos, por su parte, suben un 1,3. Acá no hubo un plan de reestructuración. Es una de las empresas, una de las pocas empresas de tecnología que no reestructuró y no mencionó el despido de gente. Tal vez lo ha hecho, pero no está especificado en los balances. Bueno, acá vemos que lo que es investigación y desarrollo implica un 7% de las ventas, el año pasado implicaba un 6%, gastos de ventas administrativos y generales sigue estando en un 6% de las ventas. Los saldos no operativos dan un déficit de 329 millones, el año pasado 87 millones. Esto es por saldo de intereses más deficitarios. La deuda bruta acumula 107,6 millones de dólares, una baja del 2,2% del inicio del periodo. El flujo de fondos da 27.129 millones, si bien es un 7% menor al año pasado, pero aumenta 2.152 millones de dólares en este año. Bueno, tenemos lo que es la deuda, lo que es los gastos de intereses, un saldo de intereses de 150 millones de dólares negativo. El año pasado fue casi nulo, neutro. Hay una recompra de deuda, una recompra de 7.960 millones de dólares o desvalorización de la deuda gracias a la recompra, pero son deuda de corto plazo generalmente, que donde se compró 5.315 millones, pero en el saldo total 107.600 millones de dólares es la deuda. El cash flow es un quinto de esa deuda, es 27.129 millones, pero bueno, la deuda es hasta el 2090 más o menos, así mayormente a largo plazo. La deuda a corto la tenemos hoy día en 10.578 millones, totalmente pagable con estos 27.129 millones. El 18 del 5 se repartirán dividendos, aumentan un centavo más, cada 4 trimestres generalmente aumentan un centavo por acción, donde es un 4% en el trimestre y un 4% en el año. En el periodo se recompraron 129.300 millones de acciones, con un 129,3 millones de acciones, perdón, con un valor promedio de 147,7, hoy está mucho más alta, el valor de acción está en 172. Porque se tomó bien esto, se pronostica que los ingresos por venta sean similares a este trimestre, un crecimiento del margen bruto entre el 44 y 44,5, es decir, de 50 a 100 puntos básicos los márgenes. Y el factor de conversión es más chiquito porque fue 5%, se achicaría a 4%. En cuanto al pago de dividendos, lo tengo.
lo tenemos acá, se pagará el 18 de mayo con 0,24. Lo que cuesta eso. Y después las recompras por acciones. Perdón que no me estaba perdiendo por aquí. Lo tenemos acá, bueno, 155,32 fue la última recompra, que fue el 5 de marzo. Se aprobaron 90.000 millones más para recompra de acciones. Y después voy a aclarar una cosa en la pantalla siguiente. Espero no olvidarme. A ver qué tengo. Bueno, esto no es. No, todavía no, esto no es. Seguimos, la liquidez sigue con trabajo con activo corriente menor a pasivo corriente, pero se acerca al 1 para estar sano, 0,94. La solvencia va de 0,17 a 0,23, el valor del libro es 3,92. La cotización es 173,6. La capitalización es 2.131 millones, 2,7 trillones de dólares. La ganancia por acción es 3,42 y el PER promediado está más o menos en lo que es las tecnológicas están hoy día, ¿no? En casi 30 años. Una cosa es la diferencia del valor del libro con la ganancia por acción. La ganancia por acción ocupa el valor del libro, pero valor del libro, se va achicando por el hecho de la recompra de acciones. Si se compra 90.000 millones de acciones o 90.000 millones de dólares en acciones, cuando el patrimonio neto es 65.000 millones, quiere decir por la escalada que está tomando la empresa y por ir sacándose deuda o licuándola. Antes de irme, vemos que todavía la acción está alta comparado con esto, que baja un poquito más. Una ratio que puede llegar a 22, pero siempre estuvo a lo largo de los años menos que 20, o sea, se puede desconfiar de esto. Pero recordemos lo de la recompra de acciones, que nunca se ha recomprado tanto como ahora. Y bueno, estos son los dividendos, que 0,23 pasa a 0,24 como estaba previsto. Y por último, se ha ganado 9 centavos más de lo proyectado y se ha vendido casi 2.000 millones de dólares más de lo proyectado. Por eso ha tenido buena recepción el balance. Pero esto, así como sube, puede bajar. Nos vemos, hasta luego.